Sanctum Anatómica se volvió la nueva mina de platinos gratuitos en Warframe, en específico por la gran variedad de farmeos que se pueden realizar simultáneamente, aunque como principal y como el protagonista de este video se encuentra el farmeo de los arcanos de melees, que particularmente son muy fáciles de conseguir, además de que aseguran una remuneración de platinos de las más altas en todo el juego, claro, compensando el tiempo y dificultad invertidos. Como ejemplos sencillos, a fecha de publicado el video, los arcanos influencia y exposición cuerpo a cuerpo se pueden vender por un precio cercano a los 175 platinos, cada uno en su rango máximo. Cabe aclarar que no todos los arcanos son viables para su venta, en específico me refiero a los arcanos legendarios como duplicado y crescendo cuerpo a cuerpo, que aunque pueden valer precios exorbitantes como los 2000 platinos cada uno en su rango máximo, o poco menos de los 100 platinos uno solo, su método tan limitado de obtención no permite el volver viable su farmeo para la venta, por lo cual, si llegas a conseguir alguno de ellos, mi recomendación principal es que los guardes para tu arsenal. Para volver el farmeo de arcanos viable en tu día a día, dos factores son importantes. Uno es tu rango de maestría, que determinará la cantidad de arcanos que puedas conseguir por día mediante el intercambio de reputación, y la otra es qué tan rápido puedes conseguir esa reputación. Esto último depende de la potencia que tengas en tu arsenal, o sea que metas buenas trompadas tanto con tu Warframe como con tus armas equipadas. Recuerda que para no fallar en esto último, puedes suscribirte al canal para saber cómo mejorar tu arsenal de la manera más óptima. Puedes activar la campana de notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videos, que con eso de paso me ayudas bastante a que continúe con más contenido similar. El farmeo como tal depende de la constancia que le pongas. La idea es diariamente completar los contratos de mayor nivel en Sanctum Anatómica, con el fin principal de conseguir toda la reputación diaria que tengas disponible. Pondré de ejemplo mi rango de maestría, o sea el rango de maestría 29, que tiene 30.500 de reputación diaria disponible, lo cual me permite adquirir 4 arcanos diarios. Esto a la semana se convierte en 28 arcanos raros, o sea los arcanos como exposición, influencia y aminosidad. Esto únicamente de intercambiarlos por la reputación, claro, consiguiendo diariamente los 30.500 de reputación máxima que tengo disponibles, sin contar los arcanos que se pueden conseguir en otras celdas o al derrotar susurros burlones o mordaces, que estos últimos los he visto aparecer en todos los contratos en Sanctum Anatómica, con única excepción a la misión de tipo defensa reflectante, hablando desde mi experiencia personal, ya que la verdad es que no pude confirmar las condiciones necesarias para la aparición de un susurro. Pero bueno, en resumen, los platinos semanales conseguidos únicamente por la venta de estos arcanos es cercana a los 200, aunque como dije, no son la única manera de conseguir platinos en Sanctum Anatómica. Actualmente se pueden vender a buen precio los mods de tomo, que se consiguen en el nodo Munio de Sanctum Anatómica. Como ejemplo, un solo mod de invocación Hata se puede vender por 100 platinos, o también los mods que habilitan el Tennokai, que se consiguen en el nodo Cambiere. Como ejemplo, el mod que habilita el Tennokai llamado Ira del Soñador se puede vender por poco menos de 80 platinos. Ten en cuenta que al tener un rango de maestría inferior al mío, aunque ciertamente conseguirás menos arcanos, tu inversión de tiempo será menor, ya que tardarás menos en conseguir la reputación que tengas disponible. Así que al final, mientras sigas los consejos que te dejaré a continuación, conseguirás platinos sin límites. Una vez sabes todo lo que puedes convertir en platinos de la zona Sanctum Anatómica, te daré unos consejos que me son muy útiles para hacer el farmeo más rápido, fácil y divertido. Para comenzar, la rotación de contratos que recomiendo es hacer el contrato de nivel 5 en Sanctum Anatómica, ya que es el que más reputación da por completarlo, de preferencia cuando la misión es de tipo exterminio, supervivencia y alquimia, ya que en la supervivencia puedes aprovechar el tiempo para recolectar el recurso boca que se encuentra en el mapa. Para facilitar esta tarea, puedes hacer uso de la habilidad de la nave Parallax llamada Ojo Orokin, que te marcará los objetos raros que se encuentren cerca de tu ubicación. También es importante buscar al susurro que se encuentre en el mapa, ya que de esta manera aseguras un arcano común o raro de manera aleatoria. En cuanto a los Warframes que puedes usar, recomiendo bastante a Haku, principalmente para los exterminios que son su especialidad, pero igual va muy bien en las demás misiones. Otro Warframe que
que recomiendo bastante es Corvex, que en daño de sus habilidades va perfecto contra los murmullos. Mi última recomendación es Wisp, que gracias a su tercera habilidad, Brecha Repentina, puede limpiar el mapa bastante rápido. Aclaro que al final, todos los Warframes son viables mientras los mejores y uses de la manera adecuada, así que te animo a que compartas en los comentarios de este video el arsenal que usas o el que recomendarías tú para realizar dichas tareas. En cuanto al armamento, lo único que podría recomendar es el usar estados como corrosivo, calor y electricidad en tus armas. También, si quieres agregar un poco más de poder a tu arsenal, puedes agregar la habilidad del Minto Castigar de Oberon, que acompañada de su aumento, agrega daño de radiación a tus armas equipadas. Este último tipo de daño tiene una bonificación de daño extra contra los murmullos, aunque a decir verdad, muchas veces he usado armas como la Torrid con su adaptador Incarnum con una build clásica de cortante y daño viral, con la que he humillado a dichos enemigos en Camino de Acero. Lo menciono porque supuestamente el daño viral y cortante son los tipos de daño que resisten los murmullos. Agrego que si quieres ver en detalle las builds de Warframe y armas que uso, las encuentras en mi servidor de Discord, así que únete, es gratis. Menciono que aunque se puede realizar este farmeo de arcanos bastante rápido en solitario, siempre es más divertido y fácil el hacerlo con un escuadrón bien organizado. Lo recomiendo bastante más si tienes en mente el conseguir los mods de Tenokai en la misión de alquimia, o si buscas los mods de Tomo en la misión de defensa reflectante, más que nada para no desaprovechar las ventajas que las mismas misiones te aportan. En la de alquimia me refiero al proceso de llenar el crisol con las ánforas y al proceso final de conversión, donde debes mantener el manómetro en una cierta marca para que el proceso se mantenga a su máxima velocidad. En el caso de la defensa reflectante, hablo de la recolección de los glifos de Bosfeno, que ayudan a curar el vitreo. Un error muy común que veo en la mayoría de jugadores es hacer misiones de defensa con Warframes que no cuentan con habilidades de defensa, por lo cual no llegan a las rondas necesarias para tener posibilidades de obtener los mods de Tomo. Por último, para cerrar el video, agrego que este farmeo lo puedes complementar con farmeos similares. En mi caso, aún hago diariamente la reputación en el Saruman, que hace pocas semanas, los arcanos de Muda eran los mejores para vender. Por desgracia su precio bajó y ahora es más rentable el vender los arcanos de melee. En fin, otros arcanos interesantes de vender son firmeza arcana y sobrecarga secundaria, que se pueden vender por arriba de los 300 platinos, aunque no lo recomiendo mucho, ya que su farmeo es bastante más tardado, debido a que se consiguen en la defensa del nodo paso de Tiana en Marte. Algo similar pasa con los arcanos de Duviri, aunque en el caso de Segador Arcano, este vale un poco más la pena, ya que se vende por 600 platinos, además que se pueden sacar más cosas como los sets de la Rauta o la cinta, que igual se pueden vender entre 50 a 60 platinos. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.